Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Ya está en el aire el programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Hablan los Educadores es su programa de noticias, de comentarios, de entrevistas. Hablan los Educadores, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, por el Canal del Sol, en su nueva visión. Bueno, amigos, amigas televidentes, si usted quiere saber lo que ha pasado en el sistema educativo de la República Dominicana, no mueva su canal y así podrá enterarse a través de este programa, su programa, Hablan los Educadores. Bueno, déjeme excusar en el día de hoy al profesor Danilo Caminero. Caminero no va a poder estar en el programa porque ha fallecido la suegra, la madre de su esposa, la señora Mercedes Polanco Tejada, allá en la comunidad de La Peñita, en Tenares. Si es que hablan los educadores, se une al dolor que embarga a esa familia, a la familia Polanco Tejada, que es la señora fallecida, es la madre de nuestro, es hija de la esposa de nuestro compañero Danilo Caminero, y como ustedes sabrán, él está acompañando a su esposa en este momento es difícil. Así es que Caminero está excusado, una razón muy poderosa para en el día de hoy no estar presente en este programa. Hoy, 6 de noviembre, República Dominicana está celebrando el 175 aniversario de firmar su primera constitución, que fue firmada el 6 de noviembre de 1844, allá en San Cristóbal. Varios constituyentes se trasladaron de varios pueblos para firmar la primera Carta Magna, desde Asua, Baní, Bánica, Boyá, Cotuí, Dajabón, El Ceibo, Atomayor, Higüey, La Vega, Las Caobas, Los Llanos, Las Matas de Farfán, Moca, Puerto Plata, Monteplata, Montecristi, Neiva, Samaná, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San José de las Matas, San Juan, San Rafael, Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, unos 26 pueblos, constituyentes de 26 pueblos, se dirigieron hacia San Cristóbal. Ahí estuvo Buenaventura Báez, Andrés Rosón, Antonio Jiménez, Manuel González Bernard, José Valverde, Manuel Díaz, Juan Acosta y Julián Aponte, Antonio Ruiz, José Mateo Perdomo, Casimiro Cordero, Juan Reynoso, Juan Andújar, Facundo Santana, Santiago Suero, yo oigo un ruido, Santiago Suero, Fernando Salcedo, Manuel Abreu, Bernardo Aybar, Antonio Gutiérrez, Jesús Ayala, entre otros. Ese grupo de hombres, hombres porque no hay ninguna dama, se juntaron ahí en San Cristóbal y entonces conformaron la primera constitución del país. Hasta el momento, 39 constituciones ha tenido el país. La actual, la vigente, tiene 277 artículos, 20 disposiciones y 15 títulos. La última constitución fue, la que dicen hay una que es la de Leonel, que es la del 2010, y otra dice la de Danilo, que fue la del 2015. Así es que el país está
celebrando en el día de hoy la firma, la firma de su primera constitución, de hacer su primera constitución. 6 de noviembre de 1844. Hay varias instituciones que están solicitando al Estado Dominicano que se enseñe la Constitución, que enseñen a los ciudadanos a conocer la Constitución de su país, la Constitución de la República. En las escuelas, creo que en el día de hoy seguro han hecho grandes actividades, pero el conocimiento de la Constitución, hoy que se celebra está bien, pero el conocimiento de la Constitución no debe ser de un solo día. Eso debe ser siempre, porque esa es la normativa que rige un país, para que usted conozca todos sus derechos, pero también que conozca todos sus deberes, como tiene que ser, sus deberes y sus derechos. Mire, en el día de hoy estuvimos participando en uno de esos eventos que uno le llama selecto, un evento que si usted le puede llamar gourmet, un evento sublime en el área educativa, organizado, y tenía que ser organizado por la Universidad, por la Pedagógica Dominicana, como le gusta que le llamen ahora, al Instituto Superior de Formación Docente, Salomé Ureña. Qué bueno que hay instituciones dedicadas a trabajar con la formación de los docentes, pero no solamente cuando se hable de formación, no es solamente con la profesionalización, porque un profesional que no esté revestido de los valores éticos y morales, más que hacer bien, ustedes saben que lo que hacen es mejor hacen mal. Entonces, dicen este evento que inició hoy es la introducción, mañana culmina, habla de la educación liberal o la educación general. Es decir, un profesional, por ejemplo, usted se gradúa de medicina, dirán los de medicina, bueno, yo lo único que tengo que aprender, lo único que yo tengo que aprender y saber son los contenidos médicos y punto. Y no es así. No es así, porque entonces usted se vuelve una máquina, usted se vuelve un robot. Y qué bueno que ahí dentro de los participantes, uno de los expositores era un chileno. Y digo qué bueno que haya un chileno, porque el chileno es Francisco José Cavarrubia. Y digo qué bueno que estuviera un chileno, porque los estudiantes chilenos han estado y estuvieron protestando en la calle para que en su formación profesional también incluyera esa parte humanística que muchos profesionales han ido perdiendo. Y tal vez no es que lo han ido perdiendo, es que no han recibido esa formación humanística. ¿Ah? Y en Chile, ustedes saben que a raíz del golpe de Estado, el gobierno de Pinochet envió un grupo de jóvenes a las universidades norteamericanas a estudiar, y cuando regresaron solamente con una formación profesional, pero alejado de los valores, no diría necesariamente éticos, pero humanos. Por ejemplo, decían muchos estudiantes chilenos que no era una máquina que ellos no se querían graduar como una máquina. Es decir, que si iba a estudiar contabilidad, era contabilidad, pero decía él que, por ejemplo, el que aplicó el incremento salarial, no salarial, sino el incremento de precio al precio del tren en estos días, que ha generado todas las protestas que ha estremecido al gobierno chileno. Bueno, eso eran algunos 5
algunos 5 millones que le iba a generar. Pero no se paró a pensar, no se detuvo a pensar un momento lo que eso podía causar. ¿Y cuántos millones entonces de pérdida le ha causado a Chile ese incremento del tren, del metro? ¿Ah? Solamente pensó en obtener esos 5 millones más, pero no se detuvieron a medir las consecuencias. Más de 20 muertos y la cantidad de propiedades destruidas sobrepasan, multiplican con crece lo que él podía recuperar. Pero son estos profesionales, por ejemplo, en el caso del que solamente son financistas, si tenemos que recuperar una cantidad de dinero, la recuperamos sin importar el valor humano, sin importarnos eso. No, lo importante es yo aplicar esto porque esto es lo que dice esta receta. Dicen, por ejemplo, que el profesional liberal, cuando pregunta es ¿por qué se va a hacer, por ejemplo, un puente? El financista dice que hay que hacer el puente y punto. Pero ¿y las consecuencias? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Ah? ¿Qué le aporta eso a la sociedad? ¿Qué le aporta al ser humano? Eso ellos no lo toman en cuenta. Y eso entonces trae consecuencias funestas, como le ha traído, por ejemplo, a Chile. Y eso no nos debe sorprender, porque los estudiantes chilenos han estado y estuvieron protestando en las calles, exigiendo una formación más que profesional, una profesión que además de profesional también sea humanística, sea formadora, sea ética, sea moral, que ponga en el centro de las políticas públicas al ser humano. Como decía Peña Gómez, primero la gente. Yo hace mucho que he dicho, no me importa. Cuando alguien ha dicho algo que es importante y que uno está de acuerdo, no importa, como lo decía Peña Gómez, primero la gente. ¿Ah? Entonces ese evento continúa en el día de mañana y estaban varias figuras del país. Estuvo doña Ligia, estuvo doña Jacqueline, estuvo el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, estuvo don Julio Sánchez Mariñez, quien es el rector del IFODOSO, con unas intervenciones brillantes. Estuvo Ramón Flores, estuvo Marcos Villamán, o sea, y los vicerrectores del IFODOSO y representantes de varias instituciones del Ministerio de Educación, o sea, de instituciones que tienen que ver con la formación del individuo, no solamente con la profesionalización, sino con la formación del individuo. Mire, estamos en la 10ª semana del calendario escolar. En la 10ª semana del calendario escolar. Lo voy a pasar a analizar después que conteste algunas preguntas que me han hecho y para comentarlo en la segunda etapa, porque quiero esa parte, quiero conectarlo con la situación de Asua, de los pobres niños de Asua, de la situación que están pasando. Mire, hay algunos maestras jubilados, pensionados, que estaban en los dos sistemas, en el sistema público y en el sistema privado. Hacían los aportes a la seguridad, a la AFP. En este caso, algunos de ellos, o la mayoría, lo hacían a través del INAVIMA, que resulta que al ser jubilado o pensionado, ellos tienen ese dinero aportado. Le escribí a INAVIMA para que me explicaran, para yo poderlo transmitir por aquí, cuál es el proceso
que deben de ejecutar estos maestros para poder recuperar ese dinero, porque si cuando lo jubilaron o lo pensionaron no se lo incluyeron, ¿verdad?, en la pensión o en la jubilación, entonces el dinero hay que entregárselo. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Sería bueno que me lo digan para yo poder informarlo por este espacio, porque tengo varios maestros de varios puntos del país que me han estado haciendo las preguntas, y como siempre, ustedes saben que hablan los educadores, no contesta ninguna pregunta hasta que no tenga la información completa y veraz para que usted pueda ejecutar esa acción, para no ponerlo a dar vuelta, para no hacerlo. Hay una gente que esté allá en Jimaní que me haga una pregunta de eso, yo le digo, mire, tiene que ser tal y tal cosa, venga a la capital, y después que vengan le digan que no, que eso no es así. Vamos, volví a escribir de nuevo hoy a Lina Vima solicitándole que nos den la información para nosotros poderla reproducir por este espacio y orientar a estos maestros y maestras jubilados y pensionados, que ustedes saben que por el hecho de estar jubilado y pensionado ya son personas que por lo general tienen una avanzada edad, no los podemos poner a dar vueltas. ¿Ah? Y hay algunos que se han estado quejando de esa situación y quieren recibir su dinerito que ellos aportaron por otra institución y que ya están jubilados, están pensionados y no están trabajando en ningún otro sector. Entonces, si es ustedes que lo tienen, ¿cómo es que ellos lo van a retirar? ¿Cuál es el procedimiento? También ese correo se lo reenvié a Lina Vima, varios correos que me enviaron varios maestros y maestras jubilados y pensionados. Se sintieron muy agradecidos y agradecidas del trato que le dio el personal que los recibió cuando fueron a retirar el plan de retiro complementario. Hay palabras ahí de una fiel oyente, ¿no? Fiel televidente de este espacio, que dice que se sentía como una reina por el trato fino, amable, por la cortesía mostrada por el personal de INAVIMA que los recibió cuando ellos fueron a retirar su plan de retiro complementario. Y decía, esto no tiene nada que ver con lo que yo recibí, porque yo pudiera estar contenta o no con lo que he recibido. No es eso, no, lo que estoy contenta y agradecida y nos sentimos como una reina y como unos reyes, es del trato que nos dieron el equipo de Lina Vima que nos recibió desde que llegamos a la puerta hasta que fuimos a los asientos, hasta que nos entregaron nuestros recursos. O sea, hay que decir las cosas también. Cuando son buenas hay que decirlo, y cuando no están tan bien, hablan los educadores. De todas maneras lo dicen, porque para eso estamos nosotros. Buenas noches. Sí, buenas. Sí, ¿de dónde nos habla? Buenas. Buena, ¿de dónde nos habla? Sí, Bueno, mi amiga, lo que pasa es que usted quiere hablar conmigo, pero me quiere escuchar por la televisión. Y yo he dicho que si nos llaman y quieren hablar con nosotros, nos tienen que escuchar por el teléfono, porque si es por la televisión no nos vamos a poder entender. Buenas noches. buenas. Sí, ¿de dónde nos habla? De Cabral Barahona. Adelante, Cabral, le escucho. Yo soy una maestra pensionada Sí. del 2007. Sí. Sí, le escucho. No, de 2007. Sí. Yo quiero saber, por Inavima, Sí. Lara, para saber si no me toca nada No. de ese tiempo acá. Muy bien. Sí, le digo ahora. No le corresponde nada porque tampoco usted no aportó nada. Porque eso es a los que le corresponde el plan de retiro complementario, es con la modificación 451-8. Es decir, que cuando se modificó la ley 6697, que se acortaron los años para jubilarse, y también se hizo el aporte del plan de retiro complementario que se hizo a partir del 2010. Entonces, no es que Dinavima la esté excluyendo, es que usted no participó tampoco en los aportes, y usted no aportó porque no existía en ese momento. Por eso es que no le corresponde nada. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pero... Buenas noches. Buenas noches.
Sí, le escucho. ¿Dónde nos habla? Y estoy hablando de aquí de Santo Domingo, Sí. de la zona este. Adelante, le escucho. Y mira, yo soy jubilado y están hablando un tema que yo me he cansado de hacer diligencia porque yo tuve varias aportaciones por varias universidades, yo he dado clases y voy a esta misma y no tengo, y que no tengo, está en cero. Pero fui a la vida y hice una reclamación y yo tengo una relación de todas las aportaciones que yo hice. Y Navima no le responde a uno. No, muy bien. Espérese. ¿Qué le dijeron en la DIDA? ¿Quién recibió los aportes? En la vida yo tengo una reclamación. No, pero óigame, maestro, óigame, en la DIDA le dijeron quién recibió los aportes. Los aportes los recibió Inavima. Ah, bueno, pues si usted tiene eso y dice que Inavima lo recibió, ¿usted fue con ese documento a Inavima? Yo fui a Inavima. Ah, pero ahora tiene que ir con él. Mire, usted dice, mire Inavima, ustedes dijeron que yo no tenía los aportes míos aquí, porque los aportes de uno muchas veces están en Inavima, pero otras veces están en otra FP. Entonces ahora, como ya la DIDA, así mismo está la hermana mía, que le hizo el reclamo a la DIDA le están haciendo la investigación para ver dónde, porque yo lo aportaba por Conani, a ver dónde están. Entonces, si ya ellos le dijeron que es Inavima y le dieron el documento, vaya con ese documento a Inavima. Que el Consejo de la Seguridad Social que tiene que aprobar una resolución para que le digan a uno cómo le van a devolver esos fondos. Ah, bueno, porque recuerde... No aparece nada. Bueno, parece que por ahí es que está el problema, hay una complicación. Además, hay unos fondos que ellos, aunque les correspondía estar en Inavima, no han llegado tampoco y están en lo que se llama una cuenta cero. Están en una cuenta cero que lo han estado reclamando. Ese es un tema que vamos a tener que investigarlo voy a visitar de nuevo. No, porque mire, oiga, ¿por qué no le voy a anotar suyo? Porque no es un caso particular suyo. Si fuera un caso suyo, yo le tomara su nombre y su cédula y fuera a investigar el caso suyo, pero que no es un caso, son varios, tengo de varios puntos del país ese mismo caso. Quiere decir que hay una cantidad de maestros jubilados y pensionados en esa situación, entonces el reclamo tiene que ser general, es para que a los que le correspondan, que ellos digan cómo es que tienen, qué es lo que deben de hacer para poder recibirlo. Sí. Ustedes deben hablar a ver, porque es imposible que uno esté enfermo y con dinero ahí. No, pero enfermo no, si son suyos hay que devolvérselo, porque es su dinero suyo. Si es suyo hay que devolvérselo, porque no es un favor que le van a hacer, es su dinero que usted aportó. Sí. Muy bien, yo voy a hacer esa investigación para poder responderle a ya son varios que tengo ese mensaje. Vamos a la última pausa, señor director, y en breve regresamos. Tú me tienes... Gracias amigos y amigas televidentes por continuar ahí con el espacio de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Mire, antes de entrar al tema, por favor, quiero que los amigos televidentes me den unos minutos que luego voy a tomar las llamadas. Por ahora voy a hacer este comentario y luego voy a tomar las llamadas. Antes de entrar al comentario, déjeme ratificar nuestro respaldo de este programa a la permanencia y a la existencia de un sindicato como la Asociación Dominicana de Profesores. Hablan los Educadores reconoce el papel histórico que ha jugado y que sigue jugando la Asociación Dominicana de Profesores. Y considera que es un sindicato necesario y que ayuda al sistema educativo y que es la garantía
del docente en la República Dominicana. Nosotros queremos de entrada hacer ese comentario. Ahora, eso no quiere decir que nosotros tengamos que apoyar todas las acciones que hagan la Asociación Dominicana de Profesores o algunos dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores. Porque nosotros no podemos permitir, por un lado, la incapacidad, la falta de planificación de un Ministerio de Educación que se mantiene dando palos a ciegas y que no termina de resolver los inconvenientes que se presentan en los centros educativos, que debe ser después de hecho una planificación para resolverlo antes del inicio del año escolar, o como la intolerancia de dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores, especialmente dirigentes municipales. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la situación existente en la provincia de Azua. Esta es la semana número 10 de inicio del calendario escolar. De 18 semanas que tiene el primer periodo. Azua tenía, o con esta que ya se perdió, 3 semanas que no hay clase, que no hay docencia. Y en medio de la intolerancia del Comité Municipal de Azua y la falta de planificación del Ministerio de Educación, se encuentran entonces los niños, se encuentran los adolescentes, se encuentran todos nuestros estudiantes de esa provincia, que son más de 10,000. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, el Comité Municipal de Azua tiene un pliego reivindicativo de 22 puntos que le ha planteado al Ministerio de Educación. Y como no lo han cumplido, llevan 3 semanas sin recibir docencia. Por eso digo, la intolerancia de un comité municipal y la falta de planificación, el desorden en el Ministerio de Educación. ¿Cuáles son las demandas que han planteado el Comité Municipal de Azua? La falta de sillas en los liceos y escuelas. Bueno, ¿por qué cuando se inició el año escolar los directores distritales y el director regional de Azua no subieron al Ministerio de Educación cuáles eran las necesidades de los centros? Y si subieron las necesidades, si enviaron las necesidades de los centros, ¿por qué el Ministerio de Educación, 2 meses después de iniciar el año escolar, todavía no ha cumplido con esas exigencias? ¿Dónde es que quieren que los niños y las niñas de Azua reciban docencia? Hablando de una revolución educativa donde todavía no tienen ni silla donde sentarse. Los libros de texto. ¿Cuándo es que van a enviar los libros de texto? Hay que ver cuáles son los libros también que está exigiendo el Comité Municipal de Azua. Porque con la revisión curricular, los libros quedaron desfasados. Y es uno de los argumentos que tiene el Ministerio de Educación. Desayuno y almuerzo. Cuando dicen desayuno y almuerzo es algo muy genérico. ¿A qué se refieren? ¿Se refiere a la falta de desayuno y almuerzo escolar en los centros educativos o a la calidad del desayuno o el almuerzo? Y si es a la calidad, debo decirle a los amigos del Comité Municipal de Azua que cada centro educativo tiene que tener un centro de recepción donde reciben los alimentos, y si no reúnen la calidad establecida, ellos están en condición de devolverlo. Están en calidad de devolverlo. Y cuando a un suplidor se le devuelva 1 o 2 veces, ¿verdad?, el desayuno o el almuerzo escolar, usted sabe que él va a tener que mejorar la calidad o desaparece, porque entonces va a tener grandes pérdidas. Me pregunto yo, ¿almuerzan los maestros y las maestras con sus estudiantes? ¿Le enseñan el valor nutritivo
de los alimentos. Cuando yo digo valor nutritivo, no es la calidad, porque si no reúne la calidad, deben de devolverlo. Uniforme de los estudiantes. Hay que explicarle a los amigos de ASUA que no todos los centros califican para recibir los uniformes, ni tampoco todos los estudiantes, ni todos los estudiantes de un centro. Problemática del Liceo Corazón de Jesús, solamente dice eso. Falta de maestros. Bueno, Ministerio de Educación, sin maestros no se puede trabajar. Y usted sabe, cuando usted puede tener 30 aulas y tener 29 maestros para 29 aulas. Si le falta un maestro en una aula, usted sabe la complicación que se da. Entonces, si hay falta de maestros, ¿por qué no los han nombrado si están de los que participaron en el concurso? Y si no hay de los que participaron en el concurso, ¿por qué entonces no los contratan? Escuela del Trompo no tiene baño. Bueno, pero hay que ver cuál es la gravedad de los baños también. Porque también la Sociedad de Padres Amigos de la Escuela, la comunidad también debe intervenir. Y si esa escuela, el Trompo, si tiene 200, 400, 500 estudiantes, tiene 400, 500 padres, ¿qué vamos a esperar? ¿Que se pierda el año escolar? Escuela La Clavellina, la misma razón. La terminación de la Escuela de Educación Especial. Liceo La Bombita, terminación, está en más de un 90%. ¿Y por qué no terminan ese 10%? Liceo Pueblo Viejo, terminación. Liceo Los Ovillos, terminación. Terminación de la Escuela La Ceiba. Construcción de la Escuela Básica de Loma. Construcción de la escuela. Bueno, que yo sepa, señores dirigentes de la ADP, una escuela no la pueden construir en 2 días. Si ustedes no van a dar clases hasta que no construyan esa escuela, entonces el año escolar se va a perder. Terminación del Liceo de Estebanía. Liceo Ana Elpidia Sánchez, falta de silla, lo mismo anterior, y de maestro. Escuela Vianero Sánchez, filtraciones. Reparación de las escuelas de Estebanía Vieja, filtraciones. Terminación del Liceo Gastón F. Fernando de Ligne. Problemática del Liceo Román B. Castro. Entonces, yo lo que pregunto es, ¿cuántas escuelas tiene ASUA? ¿Cuántas están en mala situación? Entonces vamos a jugar al todo o a nada. O nos las reparan y ahí iniciamos, o que se dañen todas, o que se pierde el año escolar. No podemos condenar a los niños, a las niñas y a adolescentes a esta situación de que pierdan un año escolar, y es que prácticamente si siguen en esa misma vertiente el año escolar se va a perder. Ahora, ¿qué resulta? Que los padres, digo yo, un abogado ha sometido a la Asociación Dominicana de Profesores en ASUA, por lo mismo que la sometieron en Barahona, por lo mismo que la condenaron en Barahona. Y es que, si bien es cierto que los maestros y las maestras tienen derecho a la protesta, los niños y las niñas tienen derecho a la educación, y el derecho a la educación es un derecho humano y fundamental. Humano y fundamental. Entonces, ¿qué va a pasar con los estudiantes de ASUA? ¿Van a perder el año escolar porque tenemos un Ministerio de Educación que lo que menos hace es planifica? Un Ministerio de Educación que parece que los directores regionales y distritales no llevan las necesidades a tiempo. Y por lo tanto, cuando se habla de reconstruir o construir centros educativos, eso no se hace de la noche a la mañana. Y más si hay que ir a una contratación pública. Pobres niños de ASUA. Vamos a nuestra última pausa, señor director.
Gracias amigos y amigas televidentes por continuar ahí con el espacio de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa, Hablan los Educadores. Mire, dice un grupo de psicólogos y orientadores que después de haber trabajado, de ir a los centros a trabajar, el MINER dice que no los va a nombrar. Mire, la regional 10, los distritos 1002 y 1003. No sé qué fue lo que pasó en esa regional y en esos distritos, porque aparentemente la cantidad de orientadores y psicólogos que enviaron a trabajar parece que era más de la cantidad de las plazas que existían. A mí me llegaron varios reportes de maestros y maestras de esos distritos y de otros distritos, diciendo que, por ejemplo, no habían cobrado, en el mes de septiembre no habían cobrado. Cuando yo envié ese reporte al Ministerio de Educación, me dijeron que le enviara los nombres y los lugares de donde eran esos maestros y esas maestras. Y yo le dije, le solicité, no abandonen las escuelas, que el que abandona pierde. ¿Qué decía ahí? Es verdad que ya usted había trabajado en el mes de... Algunos iniciaron agosto, pero especialmente iniciaron en septiembre, ¿verdad? No cobraron a septiembre. Y cuando se dieron cuenta que pagaron y no habían cobrado septiembre, entonces algunos comenzaron a abandonar los centros. Yo, los que me enviaron su documentación, les dije, quédense ahí, quédense trabajando, no se vayan. Y en octubre cobraron. Lo único es que después que cobraron en octubre, me estaban preguntando por el mes de septiembre. Cuando investigué en septiembre en educación, me dijeron que lo habían sido nombrado a partir del mes de octubre. Quiere decir esto que el mes de septiembre yo no estaba en nómina. Cuando algunos me preguntaron qué van a hacer entonces, si van a dejar perder ese mes, yo le dije, mire, primero agárrese de que ya usted está nombrado, que es lo importante. Y el mes de septiembre, hable con el director de su centro para que se lo solicite para ver si se lo pagan por servicio prestado. ¿Ah? Porque ya hasta ahí había llegado mi diligencia. Habían llegado las actividades que me tocó realizar a nombre de ustedes. Y ustedes saben que fue así que le expliqué. Ahora, ¿qué nos informaron desde el ministerio? Que hay psicólogos que lo pusieron a dar clases. Yo no estoy diciendo que sean todos estos casos, pero que habían psicólogos en esos dos distritos de esa regional, que siendo psicólogos, entonces lo tenían en las aulas, como maestro de aula. Y ese no es el puesto. Psicólogos y los orientadores tienen su papel bien definido en la jerarquía y en el organigrama del Ministerio de Educación. Entonces usted no puede ser psicólogo, orientador, y entonces estar dándole clase a un niño de primero, de tercero, de cuarto, porque esa no es su formación. Además usted participó para orientar. Y parece que en esas dos, en esa regional, aparentemente enviaron una gran cantidad de esos orientadores. Parece que participaron varios, aprobaron su concurso, porque es que aprobaron su concurso, pero aprobaron como psicólogos, como orientadores, no como maestros de inicial, ni como maestros de primaria. Entonces, esos, después que ya habían tenido esos meses trabajando, el ministerio, hay algunos que no lo reconoció, y otros cuando le dicen que la nómina se cerró, bueno, es que la nómina, cuando llega este mes de noviembre, la nómina se cierra temprano, porque ustedes saben que todas las instituciones para este mes de noviembre tienen que trabajar doble con la nómina, porque tienen que trabajar para el pago de noviembre, pero inmediatamente casi hay que comenzar a trabajar para el pago de las regalías, para el pago del doble sueldo. Entonces tienen que trabajar también para el pago del mes normal. O sea que entre el mes de noviembre y el mes de diciembre tienen que trabajar un poco más, porque tienen que trabajar en vez de con 2 nóminas, tienen que trabajar con 3. ¿Ah? Que es la del mes de noviembre,
la del mes de diciembre y el pago del doble sueldo. Los que se retiraron y se fueron, yo le dije que no se fueran, quédense ahí. Pero es que antes los maestros entraban y trabajaban 2, 3, 4, 5 meses y después era que lo nombraban. Entonces, los de ahora no tienen tampoco mucha paciencia, ¿no? Y eso es lo que pasa. Buenas noches. Ese no puedo hablar con él, no puedo hablar con el que me llamó porque el volumen de su televisor está tan alto que se oye clarito de este lado. He dicho, cuando me vayan a llamar, baje el volumen para que nos podamos entender y me escuche por el teléfono, no por el televisor. Entonces, eso es lo que ha pasado con este grupo de orientadores y psicólogos. También observé una declaración del presidente de la Federación de Padres. Bueno, también está regado, dice que va a someter también a la justicia a los dirigentes del ADP que estén boicoteando el desarrollo de clases. Y déjenme decirle algo, señores. Mire, a propósito de la Constitución, cuando la Asociación Dominicana de Profesores firmó el pacto educativo, yo dije que no, yo dije que ahí habían cosas que no se podían comprometer. Sin embargo, se comprometieron. Se comprometieron con el punto 421, que dice, el cumplimiento del horario y calendario escolar es un elemento esencial establecido en nuestra Constitución. Su cumplimiento genera responsabilidades legales compartidas entre el Estado, los maestros y las maestras, los directores y las directores, las familias, los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa, partidos políticos y otros colectivos de la comunidad nacional y local. Respetar el horario y calendario escolar se asume como uno de los compromisos irrenunciables de todos los firmantes de este pacto. Para alcanzar este objetivo pactamos reforzar el conocimiento y cumplimiento irrestricto de la normativa en la materia contenida en la Constitución de la República, que es el artículo 63 de la Constitución de la República, la Ley 4108 de Función Pública, la Ley 6697, que es la Ley General de Educación, el Estatuto del Docente, donde le habla de los deberes y derechos de los docentes, entre otros, y su régimen de consecuencias. ¿Usted ya no lo que quiere decir eso? Y su régimen de consecuencias. Cuando el día 2 de abril, a las 7 de la noche, el señor presidente de la República estaba firmando el pacto educativo, lo recuerdo que fue a las 7 porque el señor director lo pasamos en vivo y yo vi que la Asociación Dominicana de Profesores firmó el pacto. En ese punto yo les reclamé, le dije, ustedes no podían renunciar a la protesta, ¿verdad? Y lo hicieron. Entonces ahora eso significa una violación del pacto, lo que está pasando en Asua. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, le escucho. ¿Dónde nos habla? De Santo Domingo Oeste. Le escucho. Quiero preguntar, Sí. los que nos nombraron que cobramos septiembre y octubre, ¿por qué no tenemos seguro de salud todavía? El seguro. Porque ya debe de estar, porque usted sabe, cuando uno entra, uno dura unos 45 días. ¿Usted me entiende? Yo me verifiqué hoy y no tengo seguro. Llamé a la vida y estoy sin seguro todavía. Sí, me parece que son unos 45 días después que usted haga el primer aporte. Entonces después de ahí es que entra en vigencia el seguro, 45 días después que usted haya hecho su primer aporte. Entonces ellos dicen que Educación no le ha mandado aportes, o sea que ya se No. septiembre y octubre, no han hecho aportes. Óigame, no es que Educación no le haya mandado el aporte. Es que 45 días después de usted ha hecho su primer aporte, es que le entra en vigencia. 45 días después de usted hacer su primer aporte. Ok, gracias. Sí. Porque cuando usted entra al trabajo el primer mes, usted cobró, pero usted cobró el día, por ejemplo, si usted cobró el día 25, usted tiene que contar 45 días después a partir de ahí. Entonces, a partir de ahí es que usted le entra en vigencia el seguro médico, que debe tenerlo, y si está preocupada, hasta yo también estuviera preocupado si no tengo mi seguro médico. Pero usted, tarde o temprano, ahí en un ratito, usted le entra ese seguro.
Con esta información, amigos, amigas televidentes, llegamos a la parte final de su programa Hablan los Educadores. Gracias por su sintonía. Amigo, no mueva su canal porque ahora viene Diálogo Social con Milagros Pichardo. Pasen buenas noches.